sobre vocabulario básico para describir prendas. Es muy habitual que cuando comenzamos a estudiar moda, bueno, pues se nos pida ya entrar un poco en materia y nos veamos que no tenemos las palabras específicas que sean más técnicas para saber cómo hacer referencia a la idea que tenemos en la cabeza. Bien sea porque queremos transmitir una idea de diseño y no sabemos cómo hacerlo, si además igual el dibujo pues no es una de nuestras mayores destrezas y necesitamos potenciar un poco esa parte escrita para que se entienda bien, o si estamos desde el punto de vista del estilismo, desde cualquiera de las áreas de moda, es como en cualquier otra profesión fundamental conocer aquel vocabulario que es técnico y específico. Hago una aclaración y es que, bueno, pues al final estas palabras que os voy a decir es como se dicen en España, pero además es probable que dentro de España haya otras regiones que sean diferentes a la mía en las que se utilice palabras distintas para referirse a lo mismo. Y ya fuera de España ya el vocabulario se multiplica. Habrá muchas palabras que en vuestros países probablemente las diréis de otra manera. No pasa nada, son igualmente válidas todas ellas, faltaría más, pero bueno, pues no está de más sumar ese vocabulario si luego me queréis ir poniendo, porque me parece a mí personalmente súper interesante saber también cómo se llaman en otros países ciertas partes de las prendas y demás. Cuanto más sepamos, muchísimo mejor. Y bueno, pues cada una de las partes del mundo tiene sus especificaciones y son igualmente interesantes y está genial descubrirlas. Así que vamos a por ello. La primera de las palabras de la que vamos a hablar hoy es fundamental a la hora de hablar de prendas y es la palabra pinza. Son digamos, una técnica que se utiliza en patronaje para ajustar las prendas a los distintos volúmenes del cuerpo, compensando las diferencias de contornos que tiene nuestra anatomía. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que nuestro cuerpo no es un rectángulo tal cual, sino que sabemos que tenemos ciertos volúmenes como pueda ser el pecho, como puedan ser, bueno, pues que la espalda es más recta que la parte delantera, tanto en la parte del pecho, como os decía, como puedan ser en la parte de los glúteos, la cadera es una parte mucho más ancha del cuerpo que lo que es la cintura. Entonces, como vemos, la propia anatomía humana tiene una serie de medidas que son muy diferentes. ¿Qué ocurre? Que a la hora de crear una prenda que sea ajustada, que necesitamos que se pegue a la anatomía del cuerpo, tenemos que hacer uso de lo que se llaman las pinzas. Aquí estamos viendo en este pantalón una pinza, aquí podéis verlo, y para, en cierto modo, por traducirlo a una palabra que podamos entender un poquito más, es como si dijéramos que hacemos un pliegue. ¿Qué ocurre? Que no es simplemente un pliegue y ya está, porque formas de plegados tenemos muchas. No vamos a entrar en esta clase, pero bueno, pues una falda de tablas, a lo mejor, que sí que es algo que tenemos como más interiorizado, típica falda de uniforme, para entendernos, ahí también hay unos pliegues, pero no es lo mismo, es otra cosa diferente. Esto sería una pinza, esto que estamos viendo aquí. Aunque no se vea en la foto, y ya os lo digo también, para que vayáis interiorizando cómo se construyen las prendas, os animo a que ahora ya cuando vayáis por las tiendas, cuando os vistáis, que vayáis analizando cómo se construyen todas esas prendas en base a todo lo que os voy a explicar hoy y más que iréis aprendiendo. Pero sí que una pista que os doy en esta foto, vemos que solo se ve este lado. Y podemos ver que, bueno, pues es un pantalón, como digamos entre comillas, normal, que no tiene así nada del otro mundo, es un pantalón sastre, mondo y lirondo, que es que solemos decir, y no parece aparentemente que tenga ninguna asimetría. ¿Eso que nos está diciendo? Bueno, pues que el pantalón será igual en sus dos lados. De ahí que esta pinza que estamos viendo aquí, aunque no se vea, en el otro lado también estará. Lo mismo que esto que estamos viendo aquí arriba, que lo comentaremos más hacia el final de la presentación. ¿Qué pasa con las pinzas? Bueno, pues que podemos tener multitud de formas diferentes de plantear estas pinzas. Como os he dicho, es algo que se plantea ya desde el patronaje. Para quien no tenga en su curso patronaje, simplemente, o moldería también se le llama en otros países, no es otra cosa que esto que estáis viendo aquí. La forma de la prenda en plano, es la silueta que se saca
para cortar el tejido y de ahí sacar la prenda, luego coserla. Eso es el patrón. Bueno, pues a la hora de patronar, esas pinzas, que como veis tendrían esa forma de triángulo, se pueden ubicar en distintos sitios, desde el pecho, que es una muy habitual, la cintura, para entallar en la cintura, para ajustar en la cintura, las podemos ver en el hombro, las podemos ver en una cinturilla como la hemos visto en el pantalón. Tenemos multitud de sitios donde podemos poner esas pinzas. Primero, porque en lo que se denomina patrón base, la forma básica de la que se sacan todas las prendas, ya hay unas pinzas de por sí, pero luego además en patronaje se hace lo que se denomina traslado de pinzas. ¿Por qué? Bueno, pues porque si siempre partiésemos del patrón base, todas las prendas serían iguales. Y si precisamente algo tiene la moda, es que no paramos de generar uno y otro diseños que son diferentes. Y es con todos estos elementos que vamos a comentar esta clase, más todos los que iréis viendo, con lo que conseguimos innovar una y otra vez. Uno de los elementos podría ser ese, el traslado de pinzas, el donde pongo la pinza, ahora la cambio de aquí, la pongo allá, etcétera. Y también dependerá, por supuesto, de la prenda que estemos haciendo. En este caso, estamos viendo el pantalón azul, o en la foto anterior veíamos lo mismo, un pantalón, pero aquí tenemos un patrón de un top, de una parte superior. En las distintas partes de las prendas puede haber pinzas y lo que os decía, dentro de ellas además podemos encontrar las pinzas en distintas ubicaciones, en el cuello, en la manga, en un puño, etc. Su función, ya os he dicho, que es para ajustar esos distintos contornos que tiene el cuerpo humano. Pero también puede servir para cuando queremos dar un volumen extra en una prenda. Cuando queremos crear, por ejemplo, una manga farol. No sé si sabréis lo que es una manga farol, pero son aquellas mangas que en lugar de ser como esto que llevo aquí yo, ¿veis? Una manga que se ajusta más o menos al cuerpo. Son aquellas mangas que se elevan y hacen esa forma de farolillo. De ahí que se denomine así. Bueno, pues para generar ese volumen, una de las formas con las que podremos hacerlo es con pinzas. Tenemos muchos otros ejemplos en los que lo podríamos hacer y, insisto, se trata de ir acostumbrando la vista. Ahora, pues a lo mejor sí que os suena la palabra pinza o no, pero es importante que vayáis fijándoos y acostumbrándoos a entender cómo es esa construcción de prendas y cada vez lo detectaréis mejor. Os invito a que os deis una vuelta por el Zara que tengáis más cerca, Mango, H&M, la tienda que sea, y vayáis viendo prendas y así vayáis acostumbrando al ojo, vayáis entrenando el ojo a detectar todo esto. Aquí podemos ver, como os decía, pues multitud de ejemplos de pinzas que son muy diferentes y que están ubicadas en sitios distintos. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, la última de las fotografías. Estas dos líneas, esta que estoy marcando con el ratón y esta de aquí, serían las pinzas de la cintura que sirven para entallar la cintura y que se han trasladado hasta la sisa y luego se han alargado hasta abajo. Aquí, en el vestido verde, tenemos esa pinza de la cintura para entallar, pero ¿qué ocurre? Que os decía en el pantalón. En el pantalón que estábamos viendo en el primer caso os decía, es un pantalón muy normal, que aparentemente no tiene nada y que por simetría sabemos que esa pinza que estábamos viendo en el otro lado también estaría. Fijaos en este vestido verde, ¿qué está ocurriendo? Que tenemos pinza aquí, pero aquí no la tenemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata de un vestido que es asimétrico, que no es igual en las dos partes del cuerpo. Si trazamos un eje de simetría que vaya por en medio, este lado y este no son iguales. Y en este caso, este diseño tiene una pinza en este lado, pero en este otro lado no. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha trabajado ya con otro elemento, que es esta parte del cuello, esto es un drapeado, y ese espacio de la pinza se ha ubicado, se ha absorbido mediante esa otra técnica del drapeado. Ya es como la complicación. Lo mismo, por ejemplo, en esta segunda fotografía, que aprovecho para hacer recomendación de personalmente una de las que ha sido mis marcas favoritas o de las épocas de una de las marcas que ha sido mi favorita, que fue el periodo de Del Pozo por Josep Font.
Bueno, eran unas colecciones absolutamente increíbles, es una pena lo poco que duró, no sé si os gustaba, si lo conocíais. Si no es así, os animo a que bichéis un poco sobre ello, que busquéis esas colecciones, las veáis. Son preciosas, son unas colecciones maravillosas. Era un prêt-à-porter muy, muy elevado, no era alta costura, pero estaba ahí. También Joseph Font es un diseñador que cuando trabajaba con su marca homónima fue invitado, no sé si 1 o 2 años, a desfilar en la alta costura, con lo cual es una persona que estaba acostumbrada a trabajar con técnicas de alta costura. Me decís por ahí que os encantaba, a mí es que, vamos, me alucinaba. Y es una pena que ya no esté esa marca, pero ahí pongo yo la foto para recordarlo. Y vemos en este diseño, no lo apreciaréis muy bien porque es en un tejido de color blanco, pero si veis un poquito, aquí se ve que tiene una pinza y aquí se ve otra. Quizá la de este lado se ve mejor. Veis que llega hasta el pecho. Y en la parte de abajo, en esta parte del pantalón, ya sí que se han hecho unas pinzas, pero ya en lugar de ser la pinza básica, bueno, pues se ha jugado con los pliegues, también sacando ventaja, haciendo uso de los tejidos que usaban en Del Pozo, que utilizaban unos tejidos bastante especiales que permitían toda esta serie de volúmenes que fueron muy característicos de esa época de Joseph Font en Del Pozo. Os pongo los nombres, porque si no a veces luego no sabéis cómo buscar. La marca era Del Pozo, que no era otra cosa que la marca que fundó Jesús del Pozo, lo que pasa que a raíz de su fallecimiento le quitaron el Jesús y Del Pozo lo unieron y crearon esa marca llamada Del Pozo. Y el diseñador que estaba trabajando en ella era Joseph Font. Bueno, y en este primer ejemplo lo mismo, vemos un pantalón en el que se han creado unas pinzas, pero además lleva una especie de sobrecapa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que os decía, tenemos esa pinza básica de ese patrón básico, pero luego para seguir creando e innovando, los diseñadores y diseñadoras en las marcas investigan acerca de cómo poder variar ese patronaje y seguir ofreciendo y bueno, pues seguir manteniendo ese interés cada temporada nueva que aparece. Siguiente palabra, la sardineta. Es la abertura que se realiza en el final de la manga, lo que va alrededor de la muñeca, para permitir que si una prenda no es elástica, porque si tenemos un jersey, pues habréis visto que no tiene ninguna abertura. Un jersey nos lo podemos pasar por los brazos y no hay ningún problema. Pero en ese caso es porque se trata de una prenda que es de punto y como tal es elástica, se va a dar de sí, se va a agrandar y va a permitir el paso de la mano. Pero si yo tuviese una camisa, como esta que estamos viendo aquí, típica camisa de sastrería, típica camisa realizada en tejido de popelín, imaginad esta camisa y que todo esto no existiese, esta abertura, y estuviese cerrado. ¿Qué ocurriría? Que sería imposible intentar meter ese puño por la mano, no cabría. O a lo mejor con mucha dificultad podríamos pasarla, pero igual luego no la podíamos sacar, es imposible. Entonces hay que hacer una abertura en la manga que sería todo esto, aparte de abrir el puño, de que el puño no esté unido, lo que es la manga en sí, todo esto desde donde estoy señalando con el ratón, aquí, hasta aquí, todo eso sería la sardineta. La sardineta en sí es la abertura. Evidentemente, yo no puedo coger una manga, hacer un tijeretazo y ya está, porque eso no estaría bien rematado, ni sería bonito estéticamente, ni sería útil a nivel de durabilidad, porque la tela si no se remata, si no se le hace algún tipo de terminación, sabemos que se deshilacha y se va abriendo y eso no perduraría en el tiempo. Que me estáis diciendo por ahí de los ejercicios de la camisa y demás. Bueno, como os decía, la sardineta sería la abertura en sí. Y luego eso hay que darle una terminación. Toda esta pieza que estáis viendo, no sé si lo podéis apreciar, y si no, seguro que si lleváis ahora mismo una camisa o alguna que tengáis en casa, veréis que todas tienen luego como una especie de pieza que está recubriendo esto. En este caso, acaba en punta o en pico, como lo queramos decir. Ahora veremos otros ejemplos en los que puede haber otras terminaciones diferentes, pero seguro que está en pico, la tenéis o la habéis visto muchísimas veces. Bueno, pues esa pieza que se utiliza para
terminar, rematar, acabar esa abertura y que eso realmente quede bien acabado, se denomina tapeta. Pero la palabra tapeta la utilizamos también para más cosas. Hay algunas de estas palabras que no solo se utilizan para un significado, veremos algunas de ellas que tienen varias aplicaciones. En este caso, estamos viendo el tema de la manga, esa abertura que hacemos para que tenga una amplitud y que eso pueda abrirse y cerrarse, será la sardineta. Y el trozo de tela, que bueno, pues se dobla y se cose de una determinada manera, pero al final no deja de ser un trozo de tela que cortamos aparte y que se utiliza para darle una terminación a esa zona de la camisa, será una tapeta. Aquí podemos ver ejemplos de cómo esa terminación no tiene por qué ser en pico, que os decía ahora mismo. Podemos ver aquí un caso de un puño que además fijaos también en el detalle del puño, qué bonito es cómo podemos también darle la forma a los puños. Otro de esos elementos, os he dicho al principio de la clase, la forma de seguir innovando es experimentar con cada una de las partes que componen una prenda. Hemos visto que ya solo con las pinzas conseguimos cosas súper diferentes, pero tendríamos aparte, por supuestísimo, los tejidos que podemos usar, los colores, los estampados, pero luego en sí, lo que es la propia prenda a nivel de patronaje, de las formas que le damos, ya un simple cambio hace que dos prendas sean distintas. Y aquí estamos viendo, veíamos este puño, fijaos que ya tiene algo especial, cómo han rematado, cómo han terminado estas esquinas, ya tiene algo, ya es un puño diferente. Pero fijaos este también, qué bonito, la forma que tiene. O este de aquí, que luego le han añadido además como una especie de tableado, etcétera. Y en cuanto a la sardineta, veíamos esa terminación en pico. Aquí vemos que también está esa tapeta, pero fijaos que en lugar de acabar en pico, acaba recto. Bueno, pues otra forma de hacerlo. También los pespuntes que lleve dentro de la propia tapeta. Fijaos, aquí vemos un pespunte alrededor y luego vemos aquí como 3 líneas. Si vamos al otro, bueno, pues no se aprecia muy bien, pero ya os digo que hay todo uno alrededor y otra por aquí. Diseño, diseño, diseño. Cada una de esas prendas tiene un diseño específico y cada una de esas partes ha sido elegida y decidida para que sea así y no así. Y efectivamente, así es. Os estáis adelantando y lo habéis detectado muy bien. En la parte de la camisa rosa tenemos una sardineta que no se ha rematado con una tapeta. Lo que se ha hecho, no se aprecia muy bien en la foto, pero se ha hecho una especie de dobladillo o incluso, diría que sí, no se ve muy bien, pero simplemente consiste en la propia abertura, girarla 2 veces y hacer un dobladillo en el propio tejido sin añadir nada, sin esa pieza de tela aparte que os decía para rematar, en este caso no existe, por eso no vemos nada aquí alrededor. Diferentes formas de construir eso. Los ojales. Quizá podemos pensar pues, que es una parte que no nos daría tanto juego en principio. Pues nada más lejos de la realidad, también puede ser un elemento de diseño, claro que sí. El ojal es una abertura que se realiza en una prenda y que va a estar rematada, terminada de diferentes formas, con distintas técnicas, y que nos va a servir para abrochar un botón o para pasar una cinta, para pasar algún tipo de fornitura, etcétera. Ojal, os lo señalo en la foto para, si no queda claro, para saber lo que es. Os estoy señalando aquí uno, aquí otro, aquí no se ve, pero hay otro. Son esas rajitas, esas aberturas que vemos, en este caso, en una camisa, pero pueden estar en muchas otras partes. Y os decía que parece a lo mejor que sea una nimiedad, que es algo muy pequeño, que no nos aportaría, pero bueno, pues a lo mejor hacemos un ojal que la forma de rematarlo es con un bordado floral y nos sirve de decoración para esa camisa. ¿Por qué no? O a lo mejor ese ojal, la forma de rematarlo, en lugar de hacerlo con un hilo al tono, que se dice cuando veis que está cosido en el mismo color crudo que la tela, cuando se hace esto es que está con el hilo al tono. Pero a lo mejor en lugar de yo querer hacer eso, quiero hacer un contraste. A lo mejor es una camisa que es, como estamos viendo aquí, en un tono marfil y quiero que los ojales, tanto de los puños como de la parte delantera, sean en rojo y que destaquen y sea un elemento
diferenciador, que realmente en lugar de pasar desapercibido llame la atención. Diseño, vuelvo a lo mismo. Cada elemento tiene que estar pensado. Y ya no solo el color, que es a lo que acabo de hacer referencia, sino a las formas que tienen esos ojales y a cómo están terminados. Pueden ser ojales que sean rectos, como estos que estamos viendo aquí, que es como simplemente se hace una raja, una abertura en el tejido y eso va rematado con hilo todos los cantos de esa abertura para que eso no se deshaga, para que eso tenga una durabilidad. Pero podemos ver una abertura, ahora veremos en fotografías, que en lugar de ser todo recto, sea redondeado, o tenga un lado redondeado y el otro no, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, ahora veremos fotografías. Pero además de eso, una aclaración para que, pues esto que os decía, ¿no? De que vayáis acostumbrando la vista, entender cómo funcionan las prendas. Los ojales tienen también una orientación diferente en función de dónde están colocados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues fijaos en los ojales que os estoy señalando aquí. ¿Vale? Y ahora fijaos en este ojal. ¿Qué veis diferente? A ver quién lo detecta. En primer lugar. Efectivamente. Así es. Efectivamente. Bueno, aquí han adivinado las primeras. Bueno, Tania también, Yolanda, Paula, habéis acertado. Efectivamente, este ojal, Jenny también lo ha adivinado, fenomenal. Este ojal está en posición horizontal. Y Patricia también. Bueno, habéis estado súper rápidas. Este ojal está en posición horizontal. Y este ojal está en posición vertical. ¿Por qué? A ver si ahora ya alguien sabe por qué esto es así. Sobre todo, por qué estos son en posición vertical. Os doy nada, unos segundillos para que no se nos vaya el tiempo y si no lo digo, a ver si alguien lo sabe. A ver. No, aquí no estáis acertando. A ver. No. Vale, venga, os lo digo. Que aquí nos estamos yendo un poco. Creo que no ha habido, que no lo habéis contestado. Pero. Ah, sí, Rosa lo ha adivinado. Efectivamente. Rosa ha dado con la respuesta. Vale. ¿Por qué los ojales en las camisas, blusas, etcétera, van en la parte de aquí? Que por cierto, esto es otra tapeta que os decía antes. La tapeta la podemos utilizar en más sitios. Os enseñaba en la parte de la sardineta, pero toda esta pieza que recubre este lado y toda esta pieza que recubre este, en un lado se ponen los ojales y en el otro los botones, eso también es una tapeta. ¿Por qué se ponen en posición vertical? Bueno, pues por el volumen que nos da y por los movimientos del cuerpo, el volumen que nos da el pecho y que a la hora de estirarnos generamos que las prendas se estiren. Si esos ojales estuviesen en posición horizontal, esos botones tendrían mucho más espacio, recorrerían el espacio y la prenda se abriría. De este modo, al estar en posición vertical, por mucho que yo estire, no tiene espacio para moverse hacia los lados. Esa es la cuestión de por qué en este caso van en posición vertical, sí o sí, sí están bien hechos. Que a lo mejor podéis encontrar algún caso en el que haya un botón horizontal y no veáis la coherencia. Sin embargo, el primer botón del cuello suele tener un ojal horizontal, precisamente por lo contrario, para dar un poquito más de holgura a la parte del cuello. Pero los que son de aquí son verticales. Pero bueno, un detalle que ya es un poquito más así avanzado, pero que no está mal que os vayáis fijando. Ya que os decía que podemos tener ojales rematados de distintas formas. Este último, veis que en lugar de estar acabado con hilo, con esa puntada muy junta, lo que tenemos es que se ha rematado con más tela. Esto es lo que se llama un ojal de sastre.
A ver. Vale, eso. Decís que en sastrería, pero me imagino que te estás refiriendo al tema de las solapas. Que nos dices, en sastrería se coloca un mini botón en el cuello y ese suele ir en forma oblicua. ¿Te refieres al cuello de las camisas o a las solapas de las americanas? Bueno, dejamos la pregunta ahí, ¿vale? Y me vais diciendo. Os decía que podemos tener distintas formas de acabados. En este caso, esto que estáis viendo aquí es un ojal de sastre. Y luego tenemos el ojal típico acabado con hilo, pero que os comentaba que podía ser recto del todo o que podíamos tener también este tipo de acabado. Si os fijáis, uno de los lados es redondeado. Según el tipo de máquina de coser que tengáis, quienes tengáis, tendrá más o menos funciones para poder hacer los ojales de una manera u otra. Es algo que también se puede hacer a mano, pero sí que, bueno, pues cuesta más. En alta costura y todo esto se trabaja, en este tipo de cosas se trabaja a mano y se hace, como veis esto de aquí, una puntadita muy junta, muy junta, para que la tela no se deshaga y eso realmente aguante. Bueno, pues es una parte de las prendas que tiene mucho uso según qué tipo de prenda sea, porque va a ser algo que va a estar en constante movimiento y se va a estar dando de sí. Entonces es importante que esté muy bien trabajado y bueno, pues hoy en día, por supuesto, a nivel de moda de low cost, pues se hace todo con maquinaria, que no os quepa ninguna duda. Y podemos tener esos ojales, hemos visto, en la tapeta del frontal. Los podemos tener aquí en una americana, en los puños, en los cuellos, en partes muy diferentes. Bueno, siguiente palabra. La palabra pernera, que ves un concepto muy simple, pero que a lo mejor no la habéis escuchado nunca y es una palabra que necesitáis saber para poder utilizar y para poder expresaros con, bueno, pues con exactitud. Va a ser simplemente cada una de las dos partes que componen un pantalón y que cada una de ellas va a cubrir una pierna. Si observáis, si ahora mismo lleváis un pantalón puesto y queréis miraros o cogéis uno que tengáis, veréis que un pantalón son dos partes que están unidas por una costura que justo va en el centro y que va desde adelante hacia detrás. Fijaos que si abriésemos esa costura, que es toda seguida de delante a atrás, que nos empieza en la parte del ombligo, por decirlo, y nos llega hasta la parte de atrás pasando por la entrepierna, si separásemos eso, se nos quedarían dos lados. Bueno, pues tendríamos una pernera y otra. Realmente la pernera le hacemos más referencia para referirnos a lo que cubre la pierna en sí. Si estamos hablando de la cinturilla, pues hablaremos de la cinturilla. Pernera, pues insisto, se referiría más un poquito a lo que ya baja de la parte de la cadera y es la pierna en sí. De ahí que luego diremos pues que tenga la pernera recta, la pernera más ajustada, la pernera acampanada, etcétera, etcétera. Canesú. El canesú es otro de esos conceptos que vamos a ver utilizado en dos formas diferentes o en dos partes distintas. El primero de ellos sería como esto que estamos viendo en la fotografía. Va a ser la parte de un vestido o una prenda superior, en este caso una blusa, que va a estar a la altura de los hombros y que va a ser una pieza a la que luego se van a coser el cuello, si es que lleva un cuello aparte, un cuello camisero, un cuello bebé, un cuello Peter Pan, el que sea, las mangas y el resto de la prenda. Por lo tanto, en esta blusa que estamos viendo, el canesú es toda esta pieza negra que veis aquí, todo lo que ocupa la pieza negra, que aparte encima lleva un bordado. Pues toda esta pieza, con esta forma que le han dado en plan cowboy, lejano oeste, etcétera, toda esta pieza es el canesú. Y vemos que de ahí salen luego, están cosidas las mangas y el resto de la prenda. En este caso no lleva cuello, pero podría llevarlo e iría cosido ahí. Se va a utilizar tanto a modo decorativo, vemos que en este caso tiene una función decorativa para darle esa estética que acabo de decir, pero también se utiliza muchas veces para dar amplitud a la prenda. Puede estar, ay, que se me va la voz, disculpa, puede estar tanto en la parte delantera, disculpadme, es que estoy con el aire, ay, creo que ya,
No sé si voy a tener que parar. Disculpadme un momento que voy a beber agua, porque es que si no... Disculpadme un segundín, ¿vale? Vale, creo que ya. Me he traído aquí la botellita de agua. A ver. Que os doy a compartir otra vez. ¿Estáis viendo la presentación ahora? Yo creo que sí. Sí, vale, perfecto. Venga, pues vamos a por ello. Espero que me respete aquí la voz. Y vamos a seguir. Bueno, os decía que el canesú nos va a servir para dar o bien amplitud o que tenga una función decorativa. Y lo podemos tener tanto en la parte delantera, en esta camisa no vemos la parte de la espalda, pero yo creo que lo intuís, que solo estaría en el delantero. Pero podríamos tenerlo solo en la espalda, que es muy habitual en las camisas, podríamos tenerlo en las dos partes, podríamos tenerlo más estrecho, podríamos tenerlo también que en lugar de bajar tanto hasta el pecho, simplemente fueran como dos franjas, uno en cada hombro, que no tuviese ese pico, que fuera recto, 1000 opciones. Eso sería el caso de un canesú, como os comentaba, en una prenda superior, en un top, una camisa, un vestido, pero también vamos a hablar de canesú en este tipo de ejemplos, en las faldas. Como veis aquí, en realidad es algo distinto, porque ya no es esa definición que decíamos de que va unida a las mangas, el cuello, es otra cosa. Va a ser un tipo de técnica aplicada a la hora de patronar una falda en la que lo que se está haciendo es un corte. Fijaos que son distintos los tres ejemplos otra vez. Jolín, qué tarde. Disculpadme, no sé si es el ambiente, si es el aire acondicionado, no sé. Bueno, venga, voy a intentarlo. Como veis, son muy diferentes. Este vemos que es más corto, este es más largo y acaba en pico, este es más largo y acaba recto. Multitud de opciones a la hora de trabajarlo, pero todos ellos tienen en común que esa falda, lo que es en la parte de la cadera, se le ha realizado un corte. Es una función decorativa, no va más allá de esa función estética, pero que nos puede dar mucho juego. Fijaos como aquí, en la falda negra, tenemos una falda que es ajustada al cuerpo y luego lo que se ha hecho es una falda de capa. Esto que estáis viendo aquí con tanto vuelo es una falda de capa. En este caso estamos viendo que se ha jugado con un canesú en pico y luego se ha hecho una falda tableada y ya nos está dando una imagen muy diferente a que si fuese una falda de tablas, que las tablas empezasen desde el principio, simplemente con la idea de hacer un corte y que esa idea de falda, digamos que en lugar de empezar desde la cinturilla, empiece un poco más abajo. Y en esta lo mismo, bueno, pues tenemos aquí luego una serie de pliegues, se ha hecho como una especie de volantes, etcétera, etcétera. Son dos ejemplos de lo que llamamos canesú, pero que en realidad son muy diferentes. Pero si, aunque uno sea para unir las mangas, otro el cuello, otro el resto de la falda, de hecho incluso también si fuera, podríamos decirlo incluso en un pantalón, si tuviese un corte, imaginaos, a lo mejor tenéis algunos shorts que lleven una especie de corte como este y luego ya sigan la parte de las perneras, etcétera. Podríamos tenerlo también. Y os decía, en realidad no es lo mismo porque en uno unimos las mangas, en otro el cuello, en otro no sé qué, pero si extraemos como una idea general que nos ayude a entender mejor en qué consiste el canesú, pues no deja de ser un corte que se le hace a la prenda, que en lugar de empezar desde aquí, se ha realizado un corte y nos está jugando con esas dos partes. Aquí vemos que está todo realizado en el mismo tejido, pero podríamos tener un ejemplo de un diseño en el que el canesú se utilizase para hacer un contraste de color, que era precisamente lo que estábamos viendo aquí. Como al realizar este canesú con esa forma y ese bordado, pues os decía, hemos conseguido que lo que en principio hubiese sido una blusa mucho más básica, le estamos dando
esa estética de lejano oeste, cowboy, etc. A ver, que no entiendo esa pregunta. ¿Es posible que también sea porque se superponen telas y con eso se aporta firmeza? No entiendo muy bien esta pregunta. Si me la desarrolláis un poquito, igual te refieres al tema de las camisas, que cuando se hace en la parte de la espalda, sí que se hace un canesú, que es con tela doble, y sí le va a aportar un poco más de estabilidad. Igual te refieres un poco a eso. Me lo vais comentando por ahí y yo mientras sigo avanzando. La siguiente palabra va a ser la palabra sisa, que esta la vais a oír también un montón. Ahora veremos otro ejemplo en lo que no será exactamente eso, pero primero quiero que entendáis la forma más simple de comprenderlo. Va a ser la costura que va a unir la manga al cuerpo. Y para que también vayáis ubicando un poco y entendiendo este tipo de aspectos, normalmente, y digo normalmente, luego depende de la prenda, depende del diseño, depende del tejido, depende de cómo vaya ajustado al cuerpo, será o no será así. Pero en muchas prendas, en una prenda como la camisa esa azul que veíamos, prendas muy normales, lo habitual es que las sisas que van en la parte delantera sean mucho más curvadas hacia adentro y la sisa que va en la parte de la espalda tenga un poco de curva, pero no tanta. Si os fijáis, lleváis, me señalo un poco a mí misma si no, pero si os fijáis en la prenda que llevéis puesta en estos momentos, realmente la costura de sisa es una costura continua, que va a empezar aquí abajo, da toda la vuelta por aquí, continúa y suena en el mismo punto. Es una costura en círculo que es toda continua. Pero la forma que tiene, la silueta, como os decía, en el delantero hace un poco más de curva hacia adentro y en la espalda baja un poco más recta. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues otra vez más por el tema de la anatomía corporal. ¿Por qué? Pues porque en la parte de la espalda, para que las prendas nos den el juego necesario que nos permita movernos, se necesita que eso tenga más espacio. De ahí que esas sisas, en lugar de meterse tanto hacia adentro, se dejen un poquito más recto y así digamos que hay más tela que está cubriendo la espalda. Y tenemos más espacio y nos permite pues este gesto que os digo, ¿no? Que la prenda pueda tener un poco de espacio, que nos permita movernos y nos dé ese confort que sea necesario. Las sisas las podemos, la costura esa de la sisa, la podemos encontrar o bien, porque lo veáis aquí, bueno, os enseño mejor en esta imagen, la podemos encontrar apoyada en lo que sería, como quizá en el ejemplo de mi americana lo veis mejor, que va apoyada en la altura, en la largura del hombro natural del cuerpo, pero podemos tener también lo que se llaman prendas con hombros caídos, como sería esta camisa. Fijaos que se intuye aquí, no sé si lo veis bien, pero aquí está la costura esa que está uniendo la manga. En lugar de estar en el hombro, se ha trasladado hasta aquí abajo. Otro elemento más con el que podemos jugar a la hora de diseñar. Yo no sé qué pasa hoy en esta clase, si es que hay algo en el ambiente, no lo sé. Bueno, en esta camiseta vemos que también tiene el hombro caído, no tanto como en la camisa, pero tampoco es una camiseta que vaya totalmente ajustada y coincide aquí. Y aquí lo mismo, fijaos que tenemos, bueno, esta camisa no sé qué os parece, a mí me parece espectacular, fijaos qué cuello que está echado, como echado hacia atrás, luego se pinza en cierto modo el cuello, bueno, es una camisa, a mí me parece chulísima. O esta de aquí, que es también una pasada. Vale, no, me estáis diciendo el tema de la manga raglan. La manga raglan es otra cosa diferente y en ese caso, en lugar de ser hombros caídos, lo que tenemos es que la costura que une la manga al resto de la prenda, en lugar de partir del cuello, se hace inclinada, ¿vale? Y se une directamente al cuello, pero eso es otro ejemplo diferente. Aquí nos centramos en el tema de la sisa, como os decía, la podemos tener ubicada más vertical si va apoyada en el hombro, inclinada si vemos que es una manga caída, o, y aquí lo que os decía, que no nos quedásemos solo con que era la costura que unía la manga al cuerpo, porque puede ser, y es como ocurre muy habitualmente, prendas que no tienen mangas. ¿Eso quiere decir que no tienen sisa? No.
¿A qué nos estaremos refiriendo con la sisa? Pues a todo esto que vemos aquí. Esto sería la sisa, tanto por delante como por detrás, y en el caso del top blanco, todo esto que vemos aquí. En este caso no llevan mangas y estará terminado, rematado con distintas formas, bien con lo que se denomina vista, con un bies, con un vivo o con cualquier otra terminación que se le quiera dar. El tiro va a ser lo que se denomine como tiro entrepierna, podemos llamarlo también, pero bueno, el tiro es la costura a la que hemos hecho antes referencia cuando hablábamos de las perneras. Es esa costura seguida que va de delante a atrás y que nos está uniendo las dos partes del pantalón. Dependiendo de si un pantalón tiene el tiro más alto o más bajo, esa costura será más o menos larga. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que afortunadamente para algunas personas, desafortunadamente para otras, entre las que me incluyo, el tiro bajo está volviendo. Ya estaban amenazando, pero ya se está mascando la tragedia y cada vez está más cerca la vuelta de ese tiro bajo. Y son aquellos pantalones que en lugar de subir hasta la cintura, como ha ocurrido pues todas estas temporadas anteriores, ya veo que no hay aquí fans tampoco, y en ese caso, este sería un pantalón pues de tiro medio. Tampoco es un tiro muy alto porque, si os fijáis, tampoco es un pantalón de los que sean high waist, que se denomina. Os lo voy a dejar escrito. A ver, os lo pongo por aquí. High waist, que significa cintura alta. Estas denominaciones seguro que a la hora de comprar vaqueros o pantalones las habéis visto alguna vez. Bueno, pues high waist son aquellos pantalones que son de cintura alta. Son aquellos que suben mucho por encima del ombligo y entonces el tiro es muy alto porque va a llegar hasta muy arriba y va a ser muy larga esa costura. Los pantalones que tengan un tiro medio, como podría ser estos, serían aquellos pues, que van más o menos por la cintura, un poquito más abajo, y luego ya tendríamos los pantalones low waist, todo lo contrario al high waist, aquí os lo pongo, que serían aquellos pantalones de tiro súper bajo que puso en su momento de moda Alexander McQueen. No sé si habéis visto, que ya sabéis que en alguna ocasión, para quienes sea vuestra primera clase no lo habréis oído, evidentemente todavía, pero he recomendado en alguna ocasión el canal de YouTube de Vogue, del Vogue americano. Bueno, en este caso es del Vogue británico. Han hecho lo de Mi vida en looks, que ya os he comentado alguna vez. Por cierto, también hace unos días en Vogue España hicieron Mi vida en looks de Penélope Cruz, que también os lo recomiendo un montón. Y ayer, creo que fue, o como mucho antes de ayer, en el Vogue británico, hicieron de Kate Moss. Y, entre otras cosas, hablaba de esas prendas de tiro súper bajo, muestra una mini falda de Vivienne Westwood y también habla de unos shorts de Alexander McQueen. Así que no es, en principio podríais decir, bueno, pues al final pues, no parece que sea algo muy formativo, pero sí, debéis estar totalmente al día. El Vogue tiene que ser vuestro sitio de referencia y estar totalmente actualizadas y actualizados de lo que se está hablando, lo que se lleva y todo lo que vaya surgiendo. Aquí vemos los dos casos extremos de tiros de pantalón y vemos en la derecha un tiro muy alto, esa cintura alta que os decía, ese high waist, y en el caso de esta foto de Keira Knightley, de esa actriz, que supongo que la mayoría conoceremos, lleva un pantalón, recuerdo, me parece que fue esto cuando el estreno de la primera película de Piratas del Caribe, o sea, imaginaos, igual, no sé, hace 20 años, y en ese momento el tiro bajo era lo más de lo más, y fijaos la diferencia, como podemos ver, como desde aquí hasta aquí, fijaos la raya que nos crea, la largura que tiene. Comparadla con la largura que nos crea, en el caso de la derecha, desde aquí hasta aquí. Bueno, pues podemos ver que el largo del tiro de uno y de otro no tienen nada que ver. Y ahí es cuando decimos que tiene tiro bajo o tiro alto. Cremallera. En principio es una palabra que, a no ser que la conozcáis en inglés o algún otro idioma, una denominación que creo que todo el mundo conocerá. Pero sí que debéis saber que existen distintos tipos de cremalleras. En definitiva, es un sistema de cierre para prendas que va a consistir en dos filas de dientes. Tenemos una fila de dientes aquí
y otra fila de dientes aquí, que se van a cerrar mediante un cursor, tirador. Esto sí que va a tener distintas formas de denominarse. Puede ser de materiales muy diferentes. Aquí vemos una típica cremallera metálica de pantalón vaquero, pero además una clasificación importante, y es que tenemos lo que se denominan cremalleras normales, por agrupar un poco de forma genérica todas las cremalleras, en contraposición a lo que llamamos cremalleras invisibles. ¿Qué es una cremallera invisible? Pues estos dos ejemplos que estáis viendo aquí. ¿En qué consisten? ¿Por qué se caracterizan? Porque no dejan a la vista los dientes de la cremallera. Fijaos, este tipo de cremalleras, cuando yo subo ese cursor, los dientes se siguen viendo. Si os estáis mirando ahora, si lleváis un vaquero o tenéis, por ejemplo, un estuche o algo de este estilo, cerráis la cremallera y la cremallera se ve. ¿Qué pasa? Que en ciertas prendas normalmente va relacionado, pero no tiene por qué, prendas que sean de fiesta, vestidos, faldas, pues, quizá una cremallera, si tiene una estética mucho más delicada, no sea algo que vaya a pegar demasiado. No queremos que la cremallera se vea, es algo que a la vista está entorpeciendo ese resultado y queremos que pase lo más desapercibido posible. Es cuando se utilizará una cremallera invisible. Fijaos que, si están bien cosidas, como deberían, es una cremallera que queda oculta dentro de la propia costura y solo se va a ver el cursor de la cremallera, que además, para conseguir todavía que se note eso menos, lo que se hace es que se utiliza una cremallera que tenga el mismo color que el tejido que se está usando. Al final es muy poquito lo que queda a la vista, un simple tirador que pues tampoco interrumpe demasiado esa estética de la prenda, pero el resto de la cremallera queda totalmente oculta. Se suele utilizar, como digo, en prendas que sean pues, vestidos, faldas, todo este tipo de cosas, pero incluso, ¿por qué no? Es un ejemplo raro y por eso lo he elegido, pero puede ser, fijaos en este top rojo, cómo han puesto una cremallera invisible en la parte delantera, que es, ya os digo que es un ejemplo un poco extraño, pero ¿por qué no? Se puede hacer. ¿Y dónde va a ir ubicadas las cremalleras? Pues vemos ahí ese ejemplo un poco random de una cremallera invisible en un escote delantero, pero la podemos ver normalmente donde más se va a utilizar es para abrir las cinturillas y se pondrá o bien en la parte de atrás, en la espalda en el medio, o se pondrá en un lateral. Y aquí viene una de esas curiosidades también de un poco la historia de la moda y el por qué unas cosas van en un lado, otras cosas van en otras. Bueno, pues las cremalleras se ubican, al menos en las prendas tradicionalmente femeninas, en el lado izquierdo, porque también se suele asociar con que lo más habitual es que las personas seamos, en mi caso es así, seamos diestras, utilicemos la mano derecha. Entonces es más sencillo cruzar así y abrocharnos a este lado que al otro lado. Si lo hacéis sobre vosotros mismos, veréis que es más cómodo hacer así que al otro lado. ¿Que podéis encontrar prendas que tengan la cremallera en el lado derecho? Podéis encontrarlo, pero la mayor parte de las veces veréis que ocurre que es en la izquierda. Por contra, puede ser que yo tenga un diseño en el que precisamente la cremallera no quiero que pase desapercibida, sino que es un elemento de diseño y quiero que se vea y que sea todo un statement que llame la atención. ¿Cómo pudieran ser? Aquí vemos un ejemplo de un vestido, ejemplos que suelo poner de cremalleras, pues prendas típicas de los años 90 de Versace o prendas también de Moschino. Son prendas en las que hay mucho uso de las cremalleras, además cremalleras llamativas, cremalleras doradas, metálicas, muy grandes, porque son un elemento más decorativo. No queremos que pasen desapercibidas, sino que queremos que se vean. Y aquí tendremos un ejemplo en el que vemos varias de esas cremalleras. Fijamos que tenemos una, uy, que he pasado a la siguiente, una, dos, tres y cuatro cremalleras que estamos viendo aquí, que en lugar de ser invisibles serían de estas otras que estamos comentando, que serían cremalleras normales, pero dentro de estas normales podemos tener cremalleras metálicas, como estamos viendo. Dentro de las metálicas podemos tenerlas doradas, plateadas, de color cobre. Podemos tener cremalleras de silicona, cremalleras de plástico, infinidad de formas. Luego, el tirador de la cremallera, que aquí, así como en las cremalleras invisibles, lo que os he comentado, se suelen usar al tono para que pasen desapercibidas, en las cremalleras que se ven
el cursor de la cremallera es también un elemento que se utiliza muchas veces y se les pone, pues a lo mejor un tirador que tenga el símbolo de la marca. Suele ocurrir muchas veces en los bolsos, por ejemplo. Igual no tanto en las prendas, pero sí en los bolsos. O lleva algún tipo de decoración, es decir, que se potencia la apariencia de esa cremallera. La penúltima palabra, trabillas. La trabilla va a ser una tira, por simplificar el concepto, que va a unir dos partes de una prenda de vestir y va a servir para poder pasar a través de esa pieza que se crea una cinta, un cinturón, una cuerda, etcétera, que nos permita abrochar, ceñir, fruncir esa prenda. ¿Qué es la trabilla en esta foto? Pues es esta tirita que estamos viendo aquí y esta otra que estamos viendo aquí. Insisto, una pieza de tejido que o bien se dobla o se cose y se le da la vuelta, pero que crea, digamos, como un rulito a través del cual se va a pasar un cinturón, una cinta, etcétera, 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 que nos va a permitir que ese cinturón se quede ahí y no se vaya a caer, o que si lo llevamos desabrochado no se vaya a perder. Por ejemplo, un abrigo que lleva un cinturón, pues lo normal es que lleve unas trabillas que lo sujeten para que cuando llevemos ese cinturón desabrochado no se nos caiga el cinturón al suelo. O en el caso de los pantalones, si nos ponemos un cinturón y no lleva trabillas, que a lo mejor os ha ocurrido alguna vez, pues nada más que nos lo ponemos, pues está impecable, pero en cuanto nos movemos un poco, el pantalón se va por un lado y el cinturón se va por otro. De ese modo, lo que nos está dando es pues esa sujeción a los tirantes. Pero aparte de esa trabilla más simple, por decirlo de algún modo, podemos definir también como trabillas todo esto que estamos viendo aquí. En este caso, fijaos, en el caso del trench, de la gabardina, podemos ver varios casos o varios elementos que denominaríamos como trabillas. Tenemos esta de aquí, no sé si se aprecia, pero hay una aquí para sujetar el cinturón, que nuevamente ese tema de la simetría que comentaba es una prenda que es normal, simétrica, aunque no se vea, en el otro lado, en la misma posición, habrá otra. Esas ya son trabillas. Pero tenemos aquí una más, no sé si la estáis viendo, que a su vez nos está sujetando o sirve para introducir otra pieza que es muy habitual en las trends, que también se llama trabilla, es esta pieza. En este caso, esta pieza no tiene ninguna utilidad, es totalmente decorativa. Este tipo de prenda, el trench, en alguna clase os lo explico, tiene un origen militar, de hecho se llama trench coat porque deriva del inglés abrigo para las trincheras. Fue un abrigo que se diseñó para la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra que se luchó o se llevó a cabo con el sistema de trincheras, y de ahí el nombre que recibe el abrigo. Entonces, muy probablemente tenga algún tipo de función militar, no sé decir exactamente cuál, me lo puedo estar inventando, pero a lo mejor para llevar sujeto algo de armamento, lo desconozco. Pero muy probablemente si está ahí es porque tenía alguna función. Ya sabéis que por lógica las prendas militares, todo lo que llevan tiene una aplicación directa, no es por adorno. En el caso de estos otros dos ejemplos que estamos viendo, aquí podríamos hablar de trabillas de estas dos tiras que se han ubicado en este pantalón para ajustar esa cinturilla y por tanto ajustar el pantalón sin necesidad de un cinturón. Y en el caso del pantalón azul podemos llamar trabilla tanto a esta tira de aquí, fijaos, como a toda esta pieza, que nos está haciendo la misma función que lo que veíamos en el gris. A ver, bueno, me dais dos opciones de, no sé cuál será, ya os digo que en moda sucede muchas veces que hay muchas historias para una misma prenda, hay también pues mucho de leyenda, que yo insisto que a mí me encanta, que a lo mejor no es verdad ciertas cosas, pero también le da un aire de encanto esas historietas que van surgiendo. Entonces me decís dos opciones para el tema este que acabo de comentar del origen militar, y me decís que era para sujetar el gorro y, vale, aquí sí que coincide, y para sujetar el parche de rango. Y nos comenta también la otra compañera que es para identificar con facilidad los rangos militares. O sea que habláis ahí de una doble función, pero
en cualquier caso, lo que sí que coincides es que tiene que ver con el tema de los rangos militares para mostrar pues, quién era el capitán, quién era el cabo, quién era el general, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por la aportación y esto es por lo que os digo que es tan interesante que siempre estéis participando, porque así aprendemos entre todos y todas. Y la última palabra de todas, que se utiliza muchas veces indistintamente con la de trabillas, pero es un poco más específica y os animo a que aprendáis las dos, que sería la palabra presillas. Normalmente, cuando se habla de presillas, cuando nos estamos refiriendo a este ejemplo que estamos viendo aquí, que es, se puede hacer de distintos materiales. Se puede hacer, aquí estáis viendo, está hecha con hilo. Se va haciendo, aquí está trenzada, pero se puede hacer con una puntada de festón, que se llama. Se puede hacer también con un material que se llama cola de ratón, no sé si lo conoceréis, pero os animo a que os deis una vuelta por mercerías y aprendáis lo que es la cola de ratón. Es como una especie de cinta circular, tubular, y además de un tejido que es un poquito satinado, un poco brillante. Eso es la cola de ratón. Y es la presilla, digamos que es una especie de tira que se hace para abrochar principalmente botones. ¿Dónde es muy habitual que veáis presillas? Pues en el caso, para que lo veáis así como muy claro, de los vestidos de novia. Podemos ver tanto esas presillas que os acabo de decir, hechas con hilo, que se hacen a mano, como existen estas tiras que ya vienen hechas y vienen preparadas para que ya esté directamente, que no haya que estar haciendo una a una esas, por supuesto, esas presillas, perdón, si estuviéramos hablando de alta costura, eso se hace todo a mano y se hace esa pequeña tirita para que todo sea pues, de un lujo y una calidad pues, otro nivel. Pero si ya estamos hablando de temas pues, un poco más industriales y demás, existen esto que también se compra en mercerías normales, se puede comprar, y son unas tiras, se venden por rollos, por metros, por la cantidad que se quiera, en la que ya viene preparada cada una de las presillas. Se pueden encontrar tanto de cuerda, este que estáis viendo aquí es de cuerda, como también lo venden de goma, que también encontraréis que hay presillas de goma. Y dos ejemplos que os pongo. En este caso, fijaos en este de aquí, se ha utilizado para botones, que es un elemento muy utilizado en tema novias, pero fijaos que aquí lo han utilizado para pasar unas cintas, que no tiene solo por qué ser para pasar botones. ¿Veis? Cada una de estas sería una presilla. Bueno, y con esto doy por finalizada esta explicación un poco accidentada por mi parte. Ya siento ahí que se me ha ido la voz en algún momento, pero si cuando he cortado un poco ha habido algo que no haya quedado claro, me decís, repito lo que haga falta, o alguna duda que haya quedado por ahí, algún concepto que no haya quedado del todo evidente. O lo que os decía, me comentáis por ahí qué palabras ya que me habéis ido poniendo a lo mejor de otros países. Me decís, en Argentina le llamamos cierre, lo que ahora ya se me ha quedado perdido y no sé a qué palabra hacía referencia, la de cierre. Si me lo dices para compartirlo, a la cremallera, vale, perfecto. Bueno, pues en Argentina a la cremallera le llaman cierre, ya sabemos algo más. A ver, ¿qué más? Eso, las presillas son lo que se utilizan en los corsés. De hecho, este vestido lo que tiene en la parte de arriba es un corsé. En Colombia, a las trabillas, me decís que le llamáis pasadores. Y a las cremalleras, en Honduras, le llamáis zippers, que es como la versión españolizada, porque me lo ponéis con S, de en realidad la palabra en inglés, que es zipper con Z. Zipper con Z es cremallera en inglés. Entonces, en Honduras habéis hecho ahí como una adaptación, un spanglish. Vale, creo que me comenta una compañera, dice, en Murcia a las presillas, lo que yo os he dicho que es aquí como presillas, le llaman a una especie de botón de metal. Creo que te estás refiriendo a los botones que tienen dos lados, o los cierres, mejor dicho, porque no es un botón es esto, que un lado tiene una especie de gancho y el otro tiene una especie de anilla, y se engancha uno en el otro, ¿no? Un lado es el macho y otro la hembra. Me imagino que te estás refiriendo a eso, vale. Pues en Murcia le llamáis presillas, yo a eso lo he conocido toda la vida como corchete,
pero ya os digo que es un mundo. Yo os enseño el concepto y la palabra, pero que si le llamáis de otra manera, que no esa palabra está mal, ni muchísimo menos. A ver. ¿Alguna duda o algo que necesitéis que aclare? Bueno, me decís ahora que no, que en Murcia no se llama así. Entonces me imagino que dentro también de cada región, en cada zona más pequeña, también se van cambiando los nombres. Esto es infinito. Hay un montón de palabras para ya denominarla todo. Bueno, lo importante es que los conceptos hayan quedado claros y que, sobre todo lo que os decía, que os acostumbréis a entrenar el ojo y que hay, pues una cremallera es una cremallera, no es tan complicado. Pero el tema de las pinzas, por ejemplo, eso sí que es un mundo y os invito, os animo a que de vuestra ropa, ya no que os pongáis a mirar el armario entero, si a lo mejor no tenéis tiempo, pero oye, cada día, cuando os vayáis a vestir, que miréis un poco la prenda o ahora mismo os miréis a ver lo que estáis llevando, a ver si detectáis qué pinzas lleva esa prenda. Vale. Me decís si las presillas son similares a los ojales. Es similar en el sentido de que sirven para introducir un botón, pero el ojal es un agujero, de ahí que ojal, que nos dice una palabra parecida a agujero, no es igual, pero nos da una pista. Es un agujero que se hace en la propia prenda y la presilla es algo que se le añade, que sale hacia afuera. De hecho, para poner botones, fijaos, para poner botones con presilla, los dos lados del tejido quedan al canto. ¿Veis este lado y este lado? Nos quedan uno al lado del otro. Y tenemos en un lado el botón y la presilla monta y da la vuelta sobre el otro. Sin embargo, en la camisa, y esto es muy importante que lo entendáis, camisas, blusas, abrigos, para que puedan llevar botón y ojal, en el centro de la prenda va a haber un trozo que se solape, que coincida la parte de arriba con la de abajo. No pueden acabar al canto, si no, no podría haber un botón y un ojal. Entonces, esto es una diferencia importante. Es algo que así dicho parece más complejo, pero que vais a entender mucho mejor cuando os pongáis a mirar vuestras prendas y veáis, vale, ahora ya entiendo a qué se estaba refiriendo Sara, de que para que lleve un botón y un ojal, la prenda se tiene que montar. Bueno, con esto doy por finalizada la clase y os doy muchas gracias por vuestra atención y nuevamente disculpas. Y lo que os digo siempre, sobre todo para la gente que sea nueva, si ha quedado o os surge luego cualquier duda a raíz de esto, mensaje por el campus y vemos lo que sea necesario. Muchísimas gracias.